Buenos días con todos y todas. En esta oportunidad presentamos Rod Podcast en una nueva faceta, que es esta conversación. Eh, este nuevo espacio de diálogo con el que está conformado por Jonathan Rabines, Rosario Ariza, Brenda Mendoza, Kelly Jaimes y quien habla, Omar Roldán. Eh, lo que busca este podcast es propiciar diálogos urbanos y en esta oportunidad, dentro de un amplio número de episodios, abarcaremos lo que son experiencias urbanas, especialmente el transporte o la movilización, ¿no? En ese sentido, quiero empezar este diálogo comenzando con la pregunta, ¿cómo nos movilizamos en Lima? ¿Qué tal, Lola? Bueno, sobre el tema, por la ubicación, utilizo más que todo el metropolitano, que es una relación de amor-odio, porque si bien es efectivo en en el que uno puede transportarse largas distancias, es un sufrimiento usarlo de todas maneras. Sí, de hecho, buenos días a todos. Sí, en mi caso, pero creo que partimos básicamente de dónde nos ubicamos en la ciudad, ¿no? En este caso los cuatro vivimos en Lima. Yo vivo en el centro histórico, vivo en el RIMAC, y para mí, dentro de la complejidad de la ciudad, es bastante, digamos, entre comillas, sencillo poder irme a diferentes puntos, ¿no? De la ciudad, porque por su ubicación estoy conectado con diferentes medios de transporte. Entonces, en mi caso, me resulta también más sencillo de irme, en este caso, con los corredores por ahora, ¿no? Y desplazamientos a pie, ¿no? Evidentemente, cada sistema tiene sus pros y sus contras, y como dice Chayito, en mi caso también tengo algunos temas con el Metropolitano porque también lo utilizo recurrentemente y también con la línea uno, ¿no? Que bueno, ahorita sabemos, hace poco estamos sufriendo un tema de colapso, y es evidente porque eso me implica estar en cola media hora, 40 minutos antes de entrar a tomar un vagón del tren, ¿no? Y cuando voy en el Metropolitano pasa lo mismo. Entonces, hay los temas de cambio de rutas que han habido hace poco también creo que no han sido, por lo menos en mi perspectiva personal como usuario, lo más cómodo para poder desplazarme y tengo que hacer transbordos constantemente, lo que también no me resulta ciertamente cómodo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, en mi caso, yo vivo actualmente en Surco y la ruta que más suelo tomar para transportarme es Javier Prado. Bueno, yo trabajo en la Católica, en la PUC, y generalmente lo que más uso para movilizarme son los corredores, el corredor rojo en este caso. Y sí es complicado porque digamos, a veces están demasiado llenos, las colas son muy largas. Entonces, por un lado es positivo, creo que haya un transporte más formalizado como el corredor, pero por otro lado, al mismo tiempo, al ser como vía exclusiva del corredor, ya no hay tanta diversidad de medios, de líneas de transporte como había antes, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando yo estudiaba en la PUC, porque estudié allí, eso entre el 2012 y el 2017, eh, podía tomar otras líneas de transporte como el Consorcio Vía o el Quevixa y tenía más opciones, digamos, de movilizarme, ¿no? Entonces ahora es como corredor, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también, creo que otras, problemáticas como que a veces, bueno, ahora que se puede recargar en Tambo la tarjeta es como más fácil, pero a veces es complicado encontrar quién te recargue en los paraderos. O, por ejemplo, la otra vez vi a una amiga y ella me decía como que quiero tomar corredor porque no encuentro otro transporte público para ir, pero no tengo tarjeta de corredor. Entonces, ¿dónde consigo tarjeta de corredor, no? Entonces, creo que eso plantea nuevos desafíos porque no tenía tarjeta de corredor y al final lo que tuvo que optar es por tomar un colectivo, ¿no? Entonces, creo que eso también es,
es complicado. Y si bien el corredor creo que es eficiente, creo que es una relación un poco amor-odio, también como la que mencionaron antes, porque, o sea, hay líneas, hay colas muy largas, digamos, a veces en horas puntas y como que colapsa un poco el sistema. Entonces, es complicado, creo yo, a veces, sobre todo en horas puntas, ¿no? Como les mencionaba. Y otra ruta que suelo tomar, bueno, es movilizarme a pie a veces para ir como a distancias cercanas. O también por mi casa, por la esquina, pasa una línea de transporte que es la línea B, que va a Angamos, ¿no? Entonces, cuando quiero ir, por ejemplo, por Angamos, por Primavera, hacia Miraflores, digamos, es la línea que suelo tomar, ¿no? Y sí, si bien el pasaje está un poquito caro, creo que es eficiente porque permite un poco, este, digamos, evitar el tráfico de la Javier Prado. Y el tema del tráfico de la Javier Prado creo que también es otro tema bastante problemático. Por ejemplo, cuando hay partido en el Monumental, ir por la Javier Prado es totalmente un dolor de cabeza porque te puedes demorar hasta 3 horas o en un solo trayecto, ¿no? Entonces creo que eh, al ser esa la única vía hacia el estadio, todo colapsa, ¿no? Entonces eso también me ha pasado, ¿no? O por ejemplo cuando hay concierto, tal, eso. De mi lado, es interesante lo que comentan porque yo por un lado también uso transporte público mayoritariamente, también me movilizo por taxi por aplicativo, pero ya desde hace más o menos 5 años me movilizo en bicicleta. O sea, antes vivía en Los Olivos y me iba desde Los Olivos a San Miguel donde trabajo, siempre usando la bicicleta. Ahora que vivo en Pueblo Libre, igualmente me movilizo hasta San Miguel en bicicleta y tiendo a hacer mis trayectos urbanos cortos o intermedios en bicicleta, ¿no? Y claro, es todo un desafío, por un lado, como también dicen, ¿no? Habiendo vivido en el Lima Norte, usar el metropolitano es todo un proyecto, todo un proceso, de verdad. Es todo un proceso, toda una ritualidad, como se podría decir. Y también estar en bicicleta, porque es ponerse un poco en peligro. ¿Por qué? Porque el equipamiento urbano no es del todo, no de todas maneras está en buen mantenimiento y no todos los usuarios, sean peatones, sean conductores de bicicleta y sean conductores de vehículos motores, tampoco tienen una idea de cómo compartir el espacio urbano a nivel de viabilidad, ¿no? Así que yo sí considero que Lima, a nivel movilización, transporte, es bien complejo, pero, pero cada vez más, o sea, y lo que me ido dando cuenta es que en estos 5 años, es que algo que podía haber pasado por eso que se dio por la pandemia, donde la gente se empezó a movilizar por bicicleta para irse a su trabajo o moverse a distancias cortas o intermedias, ha seguido, o sea, todo un movimiento que está cambiando. Igualmente se están aumentando lo que son movilidad eléctrica. Hay muchos más scooters, muchos más bicimotos o motos eléctricas. Y ahí también va a entramar una nueva complejidad porque es la norma para que nos rige a los ciclos, a las bicicletas, no es igual o debería ser igual con los medios eléctricos que tienen una mayor velocidad. O sea, es toda una complejidad. Algo similar a lo que pasa en el espacio de transporte común, ¿no? Un vehículo privado o un público, ¿no? Creo que ahora Lima, en este desarrollo, en esta modernidad que tiene, pero que tiene a su manera, eh, va a entramar unos cambios interesantes en eso, ¿no? Y en esa línea, yo abro también una pregunta para cada uno de nosotros, pensando en qué piensan del transporte público y qué necesidades ven del mismo pase adelante, ¿no?
Bueno, quizás si empiezo yo, bueno, hay muchas cosas que debemos quizás reformar o reestructurar en el transporte público, ¿no? Yo confío, o sea, yo soy un usuario principal del transporte público, me desplazo por corredores metropolitanos, la línea uno del tren, y creo que deberíamos intensificar, por ejemplo, el uso de corredores, ¿no? Se debería masificar. Porque existe evidentemente una competencia desleal con los clústeres que a veces pues son piratas a los colectivos, ¿no? Que también creo que es otra forma de transportarse porque es una salida ante la falta de una oferta, ¿no? Hay una sobredemanda de usuarios y no hay una oferta que responda a esa demanda, ¿no? Y eso implica, y es un tema que quizás ahí, si alguien lo puede mencionar, esa lógica del transporte como un servicio, que evidentemente es un modelo de negocios, ¿no? Y ahorita hace poco con ese tema de la posible alza de la línea uno pues nos hace pensar un poco qué tan factible va a ser ahora tener un pasaje cómodo. O sea, yo he viajado, por ejemplo, a Argentina o a Madrid y el transporte público es súper barato, ¿no? Y tienen buena infraestructura, me refiero a nivel de vías, ¿no? Buenos medios de transporte, que también son bastante cómodos, inclusive, y es un poco lo que he visto ahora en esos buses que van hacia el aeropuerto, ¿no? Tienen wifi dentro de los buses, y eso, por ejemplo, en Madrid era bastante común, Tú ibas en un bus para irte de Madrid a otra zona y podías estar en tu celular con el wifi, no tenías internet. Esas cosas que son bastante más cómodas. Y tema, por ejemplo, hasta el tema del mismo del bus, ¿no? O sea, esa facilidad para subir personas con discapacidad, yo lo he visto, ¿no? O sea, en la rampa, la persona con silla de ruedas puede subir tranquilamente y cómodamente. Entonces, eso también implica pensar en la integralidad de los usuarios, ¿no? O la diversidad de usuarios, que también creo que se debería mejorar dentro de los medios de transporte aquí, ¿no? Y que inmediatamente el tren lo viene resolviendo, ¿no? Pero creo que sí, en los espacios, se debería pensar un poco más, ¿no? Y ahora que planteas ese tema, creo que es bien interesante y bien relevante el tema de qué tan amigables son los transportes públicos con las personas que tienen discapacidad, porque, o sea, en otros países, como mencionabas, o sea, tienen los buses incluso, por ejemplo, cuentan con rampas, para que las personas puedan acceder. Y en realidad eso aquí como es algo que no, casi no se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y eso qué hace? Que la persona que tenga problemas de movilidad tenga que ir en taxi, ¿no? O tenga que optar por, si no puede pagarlo, no sale de su casa, ¿no? Entonces, digamos, se restringe su movimiento, ¿no? Se restringe su derecho a hacer uso de la ciudad, apropiarse de esta, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es una problemática importante. Y quería mencionar también, bueno, nosotros que somos bastante usuarios del transporte público, el tema de las extorsiones que está viendo últimamente. Que creo que es una problemática bastante importante porque, o sea, creo que nadie debe salir salir a trabajar con miedo de no volver a su casa, que es un derecho fundamental, o sea, que digamos, que se sientan seguros, digamos, haciendo su trabajo, pero también es un riesgo no solamente para los choferes, los conductores, sino también para los usuarios de las líneas de transporte, ¿no? Entonces, y vemos que lamentablemente las autoridades como están brillando por su ausencia últimamente, ¿no? Entonces, creo que, no sé, mi particularidad es que yo sí soy como estoy a favor de que haya un gran paro, o sea, que haya grandes movilizaciones y paros generales para que esta demanda por que terminen las extorsiones o que se haga algo con las extorsiones respecto al transporte público, tengan de alguna manera se detengan, ¿no? O se haga algo por ponerles freno, ¿no? Porque como mencionaba, es un peligro tanto para los choferes, para los cobradores, como para los usuarios, ¿no? Para las personas que se desplazan, eh, los, eh, sobre todo en transporte público, ¿no? Entonces creo que este es un tema también importante y relevante que debemos tomar en cuenta si somos usuarios del transporte. Sí, les doy toda la razón. El tema que ha mencionado Brenda es realmente importante y necesario conversarlo.
Es un tema delicado y no podemos ser ajenos también a esa realidad porque vivimos todos en la misma ciudad y estamos frente a un mismo peligro. Entonces, desde aquí al menos nuestra solidaridad y también ponerlo sobre la mesa para debatirlo. Ahora, es importante que no solamente se asegure este aspecto y también se vayan mejorando ciertas características del servicio, pero es un problema mucho más amplio que solo el tema de movilidad, ¿no? O sea, hay muchos otros factores que pueden afectar el tema de movilidad en nuestra ciudad. Como hemos visto, no solamente se trata, bueno, de buena infraestructura o de buenos vehículos, sino también otros factores que afectan y, bueno, y modifican el desarrollo normal de estas actividades, ¿no? Me parece totalmente relevante conversarlo también. Sí, yo también pienso que esto último que menciona Brenda y lleva con la pregunta que planteé, ¿no? Una reflexión de cómo vemos el transporte público, cómo lo ven las autoridades, es complejo porque como usuarios venimos de casi todos nosotros, de la de la liberación del transporte que se dio en los años 90, donde se permitió que, bueno, se creen múltiples empresas y a esto adolece también esa complejidad, ¿no? Porque si bien han habido intentos municipales, intentos del gobierno central de mejorar la lógica de un sistema de transporte público masivo, aparte está la demora en que los proyectos de esos mismos, los sistemas de transporte, sea un tipo metropolitano, sea un corredor, sea un metro, sea crear vías ciclistas, o sea, la realidad es que nuestra manera de proyectar mucho de estas acciones es en retardo. O sea, no ha sido una misión muy planificada. Si bien hay eh, planes y todo eso, no se ha llevado a concretizar y también está un tema como algo como mencionaba, ¿no? Cuando ven el transporte de otros países, hay que entender que ese transporte está subvencionado. El mismo transporte, los metros, el metro de acá está subvencionado, tiene una ligera subvención. Todos los sistemas de transporte tienen subvenciones. O sea, no es algo netamente privado, pero tampoco es algo que completamente el Estado esté metido ahí. Y ahí está que como sociedad civil, se tiene que ver porque es la complejidad de cómo se manejan nuestros proyectos, nuestros modelos de transporte, ¿no? El modelo casi cotidiano es el bus, ¿no? Ese bus se maneja de una lógica de transporte privado que tiene fuertes críticas, que vive, claro, una realidad compleja que es con la extorsión, con la misma modalidad, que ataca una misma modalidad de transporte, o sea, tiene una modalidad de cómo funciona, que no está centralizada, igual que un metropolitano, que un corredor, y a eso tenemos que nuestra sociedad se vuelve compleja ante la manera de cómo nos transportamos en una ciudad que cada vez crece más, pero que no tiene maneras de interconectarse de una manera tan correcta, ¿no? Uno que vive en distritos centrales tiene más facilidades de movilidad que alguien que vive en un distrito periférico. Alguien que tiene un distrito periférico y tiene que trabajar en un distrito central, tiene un trayecto largo, tiene horas para subir al bus, horas para transportarse, tiene aparte de eso el tráfico. Y todas esas implicancias, por ejemplo, a muchos los movieron a que tomemos la decisión de tomar un ciclo o un vehículo eléctrico para movilizarnos, como también moto o vehículo particular privado, que eso también es una realidad. O sea, el parque automotor creció, después de la pandemia creció en demasía. Y Lima no es una ciudad, más allá que tenga avenidas grandes, no es una ciudad con grandes ejes de transporte, como pueden tener ciudades norteamericanas, que también colapsan cuando se aumentan tantos autos. O sea, la realidad es que debería haber un tipo de equilibrio, ¿no? Y eso creo que es algo que todavía no tenemos en cuenta de cómo manejar eso a nivel del transporte. En esa línea, y más o menos para ir dando un cierre a esta a esta primera reunión de diálogo en este podcast, el Reu Podcast, la idea sería es cómo ustedes podrían ver el transporte hacia adelante, cuál sería su crítica, su reflexión.
Bueno, creo que una cosa que comentó Charito es que la movilidad urbana en la ciudad o el desplazarse en la ciudad no solamente es un tema inherentemente de la infraestructura y los medios de transporte, ¿no? Sino también con otros temas ya están quizás pasando a otra escala mucho más amplia vinculado a lo que es la planificación urbana, ¿no? Cómo va creciendo la ciudad y cómo el transporte o la infraestructura vial responde a ese crecimiento. Entonces yo creo que en ese sentido las cosas que deberíamos proyectarnos en nivel de planificación deberían buscar, primeramente, que se plasmen en hechos concretos, ¿no? O sea, las líneas que tenemos del metro, por ejemplo, son proyectos que tienen más de 30 40 años de pensadas y recién las estamos gestionando. Entonces, creo que es un tema que lo he visto en muchos aspectos de los temas de urbanismo o arquitectura. No estamos inventando la pólvora, hay ideas que han existido antes. Lo que pasa es que faltan que se implementen las ideas, ¿no? Y ahí son variables quizás técnico-políticas que limitan o impiden que ciertas reformas o ciertos proyectos se implementen, ¿no? El tema, por ejemplo, de los colectiveros, el transporte en bus formal o predominante en Lima, se opone a una reforma que permita movilidad corredores. Entonces, son un conjunto de actores que tienen un conjunto también de intereses que limitan que propuestas que quizás tengan una visión mucho más integral de la solución del problema de transporte no sean abordadas. Entonces, para mí creo que iría por ese camino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión, el manejo político, técnico, para poder implementar las propuestas que se han planteado antes o que se van a implementar después, ¿no? Sí, creo que lo que menciona Jonathan de la planificación es muy importante. Lamentablemente, como dices, estas propuestas a veces que se hicieron para las líneas del tren, por ejemplo, ya están un poco desfasadas, digamos, porque ha transcurrido demasiado tiempo y no se han implementado. Entonces, y también tomar en cuenta el retraso, ¿no? Por ejemplo, llevamos años esperando la línea 2 y todavía no se implementa, ¿no? Entonces, tomar en cuenta no solamente que se puede planificar algo, pero la cosa es que cuando se concreta, ¿no? Y ahí entran otras variables y dimensiones como la lentitud, la corrupción, entre otros temas, ¿no? Y otro tema que quería mencionar ya para ir cerrando por mi parte es el tema de los taxis de aplicativo. Creo que también Omar mencionó que los usaba, bueno, yo también los uso en ocasiones y creo que también la regulación de esos taxis es un tema importante porque, por ejemplo, hemos visto que muchas veces salen denuncias hacia ellos, salen denuncias por robo, denuncias por acoso, denuncias por entre otros temas. Entonces, el tema es como que, ¿cómo se fiscaliza esto, no? Entonces, ¿y qué tanta seguridad pueden brindar? O sea, de alguna manera sí te brindan un plus de seguridad, digamos, en el sentido de que tú puedes, compartir tu viaje, estás viendo supuestamente los datos de la persona que conduce el vehículo, pero, ¿hasta dónde es tan seguro y hasta dónde no es tan seguro, ¿no? Sobre todo si le agregamos una dimensión de género, tomamos en cuenta que muchas veces las mujeres los tomamos cuando salimos tarde de algún compromiso y tenemos que regresar solas a casa, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante visibilizarlo o pensarlo también. Bueno, y eso sería todo. Bueno, es un tema muy amplio y quisiera hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de planificación urbana, que me parece importantísimo, vital y necesario, creo que también hay que recordar que en nuestro país la planificación va a cierta velocidad y la realidad va a otra completamente diferente. Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido encontrar ese equilibrio, o sea, históricamente, ¿no? em, Siempre nos gana la realidad, siempre le gana la realidad a la planificación. Ahora, ojalá que en el futuro, o desde el presente hasta el futuro, esta realidad pueda cambiar, se pueda mejorar técnicamente y también con mecanismos legales que hagan que lo que uno planifica se aplique realmente. Porque ya me imagino, en algún capítulo debatiremos este tema, pero no necesariamente lo que las instituciones planifican se llegan a aplicar en la realidad, pero sí me parece un tema necesario. Ahora, el tema político, por ejemplo, es
Otro aspecto que también afecta directamente a la movilidad, en muchos casos hay proyectos truncados o no realizados por temas políticos que simplemente no ven el beneficio hacia la sociedad o hacia nosotros los posibles usuarios, ¿no? Y nosotros como usuarios también tenemos que exigir nuestros derechos en cuanto a los servicios que estamos tomando. Y finalmente el tema económico también influye bastante y se podrían buscar estrategias para poder desarrollar proyectos medianos o grandes de implementación, bueno, en temas de movilidad, con financiamiento no necesariamente estatal, tal vez público-privado, pero cuyo beneficio puede impactar a todos, ¿no? Entonces hay muchos factores que modifican la movilidad, que afectan la movilidad. Entonces hay que ir analizando cada uno de ellos, pero como sugerencia directa, podría ser que cada mecanismo o cada tipo de movilidad podría buscar la mejora dentro del sistema existente, ¿no? Por ejemplo, digamos, el metropolitano, ¿qué podría hacer ahorita sin modificar más que las rutas, por ejemplo? O sea, manteniendo la infraestructura, manteniendo la cantidad de buses, se puede gestionar mejor las líneas, se puede analizar con lo que se tiene y mejorar el sistema, ¿no? Ahora, más adelante se pueden hacer mejoras ya, cambios físicos más grandes, ¿no? Pero hay un tema de trabajar con lo que se tiene, mejorarlo e ir ampliando. Entonces, bueno, eso es lo que podría comentar al respecto. Sí, es muy interesante todo lo que hemos estado hablando porque terminamos viendo de que hablar de transporte y más y desde nuestras experiencias que son variadas, hablar de este tema un enfoque que abarque el transporte, el género, las condiciones de las personas, sean discapacidades físicas, todo lo que es también el tema económico que está detrás de eso, sea un pasaje, como también la vida misma de una persona, ¿no? Ahora en este contexto de las extorsiones y de las marchas, como comentaba Brenda, o sea, en una realidad que es tan amplia y que debe ser interesante y es importante que se discuta desde esta manera, ¿no? De distintas maneras que lleven también a, explicaba Charito, en un momento de hablar realmente, de ver cómo cada mecanismo de transporte se puede engranar de una manera en prueba de buscar una mejora, ¿no? Porque claro, como hablaban hace un rato, la planificación sean de los metros o todos los proyectos, a veces tienen décadas y Lima no para en su dinámica urbana de ir cambiando y extendiéndose y ir aumentando en población. Entonces, todo esto nos va a llevar a que tengamos nuevos momentos de diálogo para poder llevar a estas reflexiones, ¿no? En esa línea que quiero sintetizar a manera de cierre, agradecer esta primera oportunidad y van a ser otras más que vamos a tener diálogos de esta manera y donde también habrán invitados para que podamos desde distintas perspectivas profesionales, de experiencias de vida, llevar un diálogo, ¿no? Ese es el interés que tiene Reo Podcast y acá sus miembros están, que nos faltan que no han podido venir por X motivos, viajes, etcétera, pero ya van a haber más momentos de diálogo de este tipo y fácil en otras formas, ¿no? En ese sentido nos despedimos y hasta luego.